Bueno, como dije, hoy vamos a estar culminando con este capítulo y hemos podido observar que a lo largo de esta segunda carta y este capítulo 2, el apóstol Pablo nos viene enseñando y mostrando la lucha intensa que los creyentes tuvieron en esa época, tienen y tendrán por sostener y vivir la verdad de la palabra de Dios. Todo creyente en todas las épocas va a tener que luchar por sostener la sana enseñanza. Y en este caso, Pablo no lo está diciendo desde un hotel, desde estar en un lugar de vacaciones, lo está diciendo estando preso en Roma. Él estaba viviendo en carne propia, en persona, estaba viviendo la persecución que había contra la fe cristiana. Una persecución que había iniciado el gobernador Nerón, y teniendo a Pablo ahora preso y sentenciado a muerte. Pero también nos presenta por medio de esta carta a Timoteo, su hijo en la fe, quien también debía estar combatiendo en la iglesia de Éfeso. Él debía luchar contra los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, quienes intentaban cambiar la verdad de nuestro Dios. Ante esta realidad, hermanos, de esta situación que Timoteo debía estar pasando en la iglesia de Éfeso, teniendo a hermanos fieles, creyentes, comprometidos con el Señor, pero también otros que se habían levantado, que se habían infiltrado, falsos maestros que también posiblemente tuvieran sus seguidores. Y es por eso que Pablo urgentemente insta a Timoteo a pelear por la sana enseñanza, a comunicarlo, a enseñarlo para que también otros puedan enseñar a otras personas. Vimos en el versículo 14, por ejemplo, instruyéndoles con respecto a estos dos grupos que se presentan en una congregación en esta iglesia, dice ahí a que no contiendan, exhórtales a que no contiendan sobre palabras. O sea, quienes no debían contender, el grupo de hermanos fieles del Señor contra el otro grupo que no tomaba en cuenta lo enseñado por el Señor Jesucristo. O sea, había quienes atendían a la palabra del Señor, pero había quienes también, estando en el mismo lugar, desechaban la enseñanza y simplemente seguían su camino, sus ideas y sus doctrinas. También en el versículo 16 veíamos que debían evitar todo tipo de conversaciones no santas y vanas, dice ahí, vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. O sea, debían evitar este tipo de conversaciones con personas que no se someten a la palabra de Dios. En el versículo 15 también veíamos cómo Pablo anima a Timoteo y a todo creyente a esforzarse para presentarse ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Eso lo hemos estudiado el domingo pasado, que traza bien, que corta rectamente la palabra de Dios. En otra traducción decía que expone bien la palabra de verdad. Obviamente está haciendo un contraste con aquellos que son fieles, que usan la palabra bien, que usan y trazan la palabra correctamente, en contraste a aquellos que no tomaban en cuenta la verdad de Dios, como eran aquellos Himeneo y Fileto, quienes habían desviado de la verdad. ¿Por qué? Porque no querían aceptar la verdad, porque no querían someterse a las Escrituras. Entonces ellos simplemente enseñaban las doctrinas que ellos tenían, y también lo hemos visto. Pero aunque la persecución, hermanos, en ese contexto era muy fuerte, y los falsos, con sus falsas enseñanzas, parecía que se propagaban como una enfermedad dentro de la iglesia, lejos estaba de Pablo el desanimarse. Lejos estaba de Pablo el desanimarse. Estas palabras no las está contando él como un desánimo y así desalentar a Timoteo y a los hermanos en Éfeso. Él no está ahí pensando, lamentándose, mira todo lo que está pasando con la iglesia. Él está mostrando ciertas realidades que debía aceptar y debía aprender a sobrellevar. Viendo todo este panorama, incluso estando a punto de morir, Pablo está convencido de que ni
ni reuniendo todas las fuerzas, hermanos. Pablo está convencidísimo de que se junten todas las potestades demoníacas, todos los gobiernos del mundo, aunque se junte todo el universo en contra de la palabra de Dios para callarla, para detener el cristianismo, él está convencido de que nada ni nadie va a detener la obra de Dios, que esa obra y ese evangelio que Pablo mismo había abrazado. Nadie. Por eso en el versículo 19 dice que el fundamento de Dios está firme y está sellado, tiene este sello. ¿Cuál es ese sello? Que el Señor, dice, conoce el Señor a los suyos. Él está convencido de que esos suyos van a perseverar, esos suyos van a estar ahí manteniéndose fieles y firmes, luchando, perseverando en la verdad, aunque el mundo entero venga en contra de ellos. Pablo estaba convencidísimo de eso. El fundamento está firme. ¿Por qué? Porque ¿quién es el fundamento? ¿Sobre qué está puesto la iglesia? Sobre la roca que es Cristo. Cristo es el que la cuida. Cristo es el que la sostiene. Por eso está firme. Pero también el Señor no solamente la sostiene, sino que también la aparta, para que ese fundamento pueda continuar, para que su obra pueda seguir en el mundo. Por eso en esta mañana, hermanos, he titulado esta exposición Preparados para toda buena obra. ¿Por qué hago esta mención del contexto? Porque Pablo va a continuar con la misma idea. Él quiere enseñar a Timoteo y traspasarle esta convicción, la certeza de que el Señor conoce a los suyos. Él está convencido de esto, pero también quiere que Timoteo esté convencido. Aunque hayan falsos en la iglesia, aunque algunos hayan sido tentados y arrastrados por esos falsos, él debía entender lo mismo que entendía Pablo, que el fundamento del Señor está firme. Entonces, preparados para toda buena obra. Lo primero que vamos a ver en esta exposición es que todos aquellos que están preparados para toda buena obra están dentro de una casa grande. Veamos el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero en una casa grande, dice ahí el texto, por lo que podemos discernir del contexto que se está desarrollando, como Pablo lo está presentando, ahí él estaba hablando del fundamento, del sello, de aquellos que conoce el Señor a los suyos, dice ahí, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, por todo ese contexto inmediato nosotros podemos ver que Pablo está haciendo referencia a la iglesia de Cristo. Él no está hablando de otra cosa, él está hablando de todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que es conocido por el Señor, es la iglesia de Cristo. Y verdaderamente esa iglesia o esa casa, como menciona por medio de este ejemplo, de esta parábola o de esta imagen que Pablo está presentando de una casa grande, quiere mostrarnos que la iglesia del Señor es grande. Y cómo nosotros podemos ver la dimensión, lo grande que es una simple vista a Apocalipsis 7:9, nos puede decir qué es lo que el apóstol Juan vio acerca de esta casa grande, hablando de la iglesia. Dice, después de esto, en el capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, o sea, una casa grande refiriéndose a la iglesia, y esa iglesia, ya estando en la presencia del Señor, dice Juan, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Verdaderamente Pablo está refiriéndose a esta multitud que nadie podía contar, esta casa grande. Entonces,
vemos que por medio de esta imagen, Pablo está presentando la iglesia. Y esta iglesia, hermanos, mientras todavía esté en la tierra, vamos a entender que esta iglesia está por todos lados, esperando que reunirse a la presencia del Señor en un tiempo ya determinado solamente por el Padre. Pero mientras esto pasa, la iglesia está diseminada, distribuida por todo el mundo, en todos los lugares, en grupos de personas que se congregan en lugares físicos como nosotros. En ese contexto, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. En nuestro contexto, Pablo nos estaría hablando a nosotros en Puerto Madryn. La iglesia del Señor es grande y está en todos lados y está representada en todo lugar por iglesia, por una iglesia local en un lugar específico. Entonces, según lo que Pablo nos está mostrando en esta imagen de esta casa grande, los que se reúnen en esa casa grande son presentados como ¿qué? Como utensilios. O sea que son diversos utensilios, o también puede traducirse como artículos domésticos. Pero Pablo dice ahí, pero no solamente en esa casa grande hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, un grupo, son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermanos, Pablo al mostrarnos esta imagen de la casa y de los utensilios, nos está diciendo prácticamente que dentro de esa comunidad, dentro de esa casa, hay dos grupos de personas. Hay personas que son de usos honrosos y otros de usos viles, dice ahí. Pero aunque nuestra mente, yo mientras meditaba esto, automáticamente es como que mi percepción o mi forma de ver la lectura rápida, mi mente apuntaba como que al juicio final o como apartar a aquellos que son verdaderos de los no creyentes. Pablo en esta imagen no está haciendo lo mismo que Jesús hizo cuando él habló acerca de parábolas. Por ejemplo, no lo voy a leer por razones de tiempo, pero ustedes si quieren pueden ver cuando Jesús enseña por medio de parábolas acerca del día en el cual Él vendría y juzgaría al mundo con justicia, y Él da una parábola acerca del trigo y la cizaña, por ejemplo, en Mateo 13, versículos 24 al 30. De la misma forma, haciendo una distinción entre uno y otro, habla acerca de una parábola de una red de pescar, donde todos serán pescados, pero llegará el día donde van a ser eliminados aquellos que no pertenecen o que no eran necesarios para ese momento, y eso lo van a encontrar en Mateo 13 del 47 al 49, y lo mismo cuando habla acerca de las ovejas y de los cabritos en Mateo 25 del 31 al 46. Jesús en estas parábolas nos indica que en la iglesia, mientras todavía esté en la tierra, habrán creyentes e incrédulos que dicen ser creyentes, pero ellos van a estar hasta que Jesucristo regrese. Y Él, solamente Él, pondrá a cada uno en su lugar. ¿Sí? ¿Por qué hago esta mención? Porque uno puede pensar rápidamente que Pablo está haciendo lo mismo, pero no. Pablo conoce esa realidad, conoce eso que va a pasar en el futuro, pero Pablo está hablándole a personas en una iglesia local, exhortando a Timoteo y a los creyentes a que no escuchen ni sigan la mentira, que no se dejen engañar, que no se distraigan y no se dejen arrastrar por Himeneo y Fileto. Él les está advirtiendo para que no sigan esas malas influencias. Hermanos, el apóstol Pablo, todavía incluso a pocas horas de morir, ya le quedaban pocas horas de vida al apóstol, pero él sigue intentando hacer reaccionar, hermanos, a todos aquellos que se habían acercado y habían atendido a estos falsos maestros. Él todavía sigue con estas palabras
de alguna manera darle cachetazos a aquellos que estaban ahí como que indecisos para que entiendan que debían, dice ahí en el versículo anterior, apartarse de la iniquidad a todo aquel que invocara el nombre. El Señor los conoce, el Señor conoce a los suyos, pero los suyos deben apartarse de iniquidad. Está buscando que reaccionen. Y entonces le muestra esta realidad para que también puedan considerar y examinar sus vidas. Y ahí es donde dice Pablo, pero en una casa grande hay utensilios de oro y de plata para usos honrosos. En esta imagen de los utensilios honrosos, Pablo nos está diciendo o nos está intentando mostrar que hay creyentes fieles, que son utensilios que son útiles en las manos del dueño de la casa, que es nuestro Señor. Creyentes que luchan por sostener y proclamar la verdad como buenos soldados, como veríamos en el contexto. Cristianos disciplinados y constantes como buenos atletas. Seguidores que trabajan duro, sembrando, regando como buenos labradores. Esos son utensilios de honra que están dispuestos a servir al Señor. Pero también, dice Pablo, hay utensilios de madera y de barro para usos viles. En este contexto, Pablo nos está mostrando a aquellos que de alguna manera estaban en la misma casa, estaban en el mismo lugar y debían examinar por medio de estas palabras, por medio de lo que él está diciendo, esta realidad que hay, examinen sus vidas. Examinen sus vidas, no se queden ahí si están adormecidos, si están ajenos, si simplemente están distraídos en otras cosas. Examinen sus vidas porque hay utensilios de honra, pero también hay utensilios para usos viles. Estos posiblemente habían dejado de pelear, dejaron de sostener la verdad y estaban atendiendo a la mentira. Los que posiblemente habían dejado de trabajar por el evangelio y se estaban distrayendo con las palabrerías. Y esta exhortación es para todos nosotros, hermanos. Si hay algo que está distrayendo tu vida, debes tener cuidado, como Pablo está intentando decir, reaccionar, hermano. Debes reaccionar, hermana, porque hay utensilios que son útiles para el Señor, pero hay utensilios que simplemente se van a mostrar, a la larga se van a mostrar que simplemente deben ser desechados. Debes atender a esta exhortación, porque si seguían así, serían desechados como utensilios viles, como utensilios inútiles, como lo eran Himeneo y Fileto, aquellos que se habían desviado de la verdad. Si vas a seguir sus enseñanzas, vas a ser arrastrado por eso. Si vas a seguir rechazando lo que ellos rechazan, vas a terminar como ellos terminaron. Entonces deben atender a la verdad. Debemos juntos, hermanos, despertarnos, reaccionar, hacernos reaccionar para que podamos defender, vivir y proclamar la verdad. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, busca arrancarles esa mala influencia que estos hombres habían infiltrado en la iglesia. Les muestra esta imagen para que puedan reaccionar y puedan creer en la verdad. Era necesario que ellos reaccionen, hermanos. Uno puede decir, bueno, pues yo estoy en la iglesia de sana doctrina, acá todavía por lo menos no se ve una doctrina errada. Hermanos, la sana doctrina, como hablaba yo el otro día con las familias, la sana doctrina se mete en tu hogar, en tu vida, en tu economía, en tus relaciones. Y debes examinar en qué lugar de esos vos lo estás dejando de lado. Porque cuanto vas dejándolo de lado, si pudiste dejarlo en uno, lo vas a dejar en otro, lo vas a dejar en otro, y ahí estás siguiendo simplemente el camino de Himeneo y Fileto, que dejaron, desecharon, hicieron a un lado la verdad del Señor. Y ahora les pregunto, hermanos, todos viven en una casa, todos tienen ya sea un artículo doméstico, un utensilio, digamos.
¿Alguna vez les pasó que alguno de sus utensilios se rebele contra ustedes? ¿Se imaginan? La escoba o el cuchillo no quiere cortar. ¿Alguna vez les pasó eso? No. Y si les pasó, pues, lleven a un exorcista a ese lugar porque algo está pasando. ¿Verdad que no? O sea, ¿qué es lo que Pablo está esperando? Que los utensilios funcionen. Él les está exhortando diciéndoles, o sea, son utensilios del Señor, ustedes tienen que funcionar, no pueden rebelarse contra su Señor, no pueden ser inútiles, tienen un propósito, tienen un objetivo, deben cumplirlo. Estos utensilios, estos obreros, estos que están preparados, están dentro de esta casa. Lo segundo que vamos a ver en estos textos es que los preparados para toda buena obra deben mantenerse limpios de toda contaminación. Leamos versículo 21. Para que ustedes vean que el contexto no es separarlos, sino advertirles, animarles, reaccionen, despierten, no duerman como los demás. Velen, sean sobrios. Él está despertando, le está diciendo reaccionen. En el versículo 21, entonces, él dice esto. Así que hay utensilios de honra y otros viles, pero así que si alguno se limpia de estas cosas, que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno que posiblemente se haya distraído, haya estado por acá, por allá, sin darse cuenta, ha ido deslizándose, si alguno, otra palabra puede ser si alguien o cualquiera de ustedes se limpie, será un instrumento de honra. Esa palabra limpiar, esa palabra en la palabra griega no es simplemente limpiar por encima o pasar el trapo ahí para que parezca limpio. Está dando la ilusión de una limpieza completa. Dice ahí aquel que se limpia completamente de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas debían limpiarse? Obviamente de la influencia de esos utensilios viles. Ellos debían limpiar, rechazar completamente a esos falsos y sus enseñanzas, esas enseñanzas profanas y vanas palabrerías. Ellos debían sacarla, desecharla, limpiar por completo la influencia en su mente y en su corazón. Por eso es que, hermanos, Pablo está tratando de despertar a estos creyentes. Porque todo creyente, hermanos, tiene una obra que cumplir. Fueron apartados para un fin. Fueron elegidos para un propósito. Entonces deben disponerse en las manos de aquel que los eligió, entregarse a la obra que Él preparó. ¿Quién es Él? Nuestro Señor. Pero es necesario que entendamos que el relacionarse o pasar mucho tiempo, prestarle atención a personas que no toman en cuenta la palabra de Dios para sus vidas, no toman en cuenta los diseños que Dios ha puesto, como decía Marco, para la familia, para el matrimonio, para andar en la sociedad. Aquellos que no toman en cuenta, si se distraen y prestan atención y se juntan mucho tiempo con ellos, terminarán contaminando sus vidas. Pues la intención de estos es hacernos uno como ellos. Por eso el pastor MacArthur dice esto con respecto a a la intención del apóstol Pablo en estos pasajes. Él dice: ningún cristiano debe asociarse con cristianos profesantes que estén contaminados moral o espiritualmente. No debemos anhelar estar cerca de ellos, cuyo lenguaje y estilo de vida no honran a Cristo. No debemos asociarnos con quienes tienen una lengua dada a la crítica, toleran el mal en sus vidas y en la vida de otros, y cuyo compromiso
escuchen, y cuyo compromiso con el Señor es superficial y artificial. Un instrumento para honra no puede seguir siendo honroso y útil si se contamina constantemente con un instrumento vil. Pero bueno, lo dice un hombre, lo dice el pastor. ¿Quién es Pastor MacArthur? ¿Quién es? Porque, ¿y qué hacemos si nosotros no nos juntamos con ellos? ¿Cómo los alcanzamos? La verdad son re piadosos. ¿Cómo, si no nos relacionamos con ellos, con esos viles, cómo vamos a alcanzarnos? Si no nos relacionamos con ellos, si no nos acercamos a ellos. Hasta pueden tomar, si Jesús mismo se juntaba con pecadores y publicanos. Hermanos, si quiere mostrar el amor al prójimo, Jesús lo hizo predicándoles el evangelio y mostrándoles el reino, mostrándoles sus pecados y llevándolos al arrepentimiento. Él no se acercó para un compañerismo con ellos. Entonces, no digas que si quieres mostrar el amor cristiano, que vas a estarte relacionando con pecadores, dejándote influenciar con ellos. Si de alguna manera vamos a influenciarlos, que sea con el evangelio. Prediquémosle, hagámosle ver su pecado, porque están pecando de la misma forma que nosotros en otro tiempo pecábamos contra el Señor. Llevémoslos al arrepentimiento, mostrémosles a Cristo. Pero es necesario que los utensilios honrosos no se contaminen. Es importante que prestemos atención para no relacionarnos con ellos, porque van a terminar arrastrándonos. Y si no quieres escuchar lo que decía MacArthur, no quieres escuchar lo que te digo yo, escuchá lo que dice Isaías 52, versículo 11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purifíquense aquellos que llevan los propósitos del Dios Santo. Apartaos, salid de ahí. Más claro que eso, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella. Una advertencia que muchos han dejado de lado y simplemente hoy están en la vanidad de las vanidades. Debemos, como hijos, como creyentes, debemos atender. Hermano, hermana, si quieres ser un utensilio para honra y hacer la obra que Dios te ha encomendado, es necesario que te separes, que te alejes, que evites lo que pueda contaminarte. Por eso que dice ahí, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Esa palabra santificado significa poner aparte, estar separado. Y en la vida del creyente, aplicándolo al cristianismo, se puede entender de dos maneras. El santificado puede verse de esta forma. Por un lado, el cristiano ha sido apartado del pecado. No puede seguir viviendo, complaciendo sus concupiscencias, sus pecados, la carne. Está apartado del pecado. Y por otro lado, el creyente está apartado para Dios. O sea que está siendo consagrado, ha sido consagrado para servir a Dios. Solo entonces será útil al Señor. Será útil, pero también dice ahí, y dispuesto. Esto en el griego también puede traducirse como estará preparado. Entonces, si hace esto, si se limpia, si se despoja de todo aquello, estará listo, estará preparado para toda buena obra. Es por eso, mi hermano, mi hermana, si en serio
el Espíritu Santo mora en tu corazón, si el Señor ha cambiado tu corazón y te has estado distrayendo con cosas vanas y te has estado contaminando con cualquier pecado, o has estado incluso prestando la atención a doctrinas que aparentan ser sanas, pero no lo son, debes limpiarte, debes arrepentirte de tus pecados y sólo así serás útil en las manos de nuestro Dios. Lo tercero que vamos a ver es que los preparados para toda buena obra huyen, pero también persiguen. Leamos versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa palabra huye es un mandato, es un imperativo. Y es un imperativo continuo, o sea que constantemente debe huir. Y puede también traducirse como fugarse, esquivar, escapar o evitar. Y lo debe hacer todo el tiempo. Huye todo el tiempo de las pasiones juveniles. Esas pasiones juveniles indican un fuerte deseo. Y en ese contexto, en estas palabras, nosotros podríamos hacer todo un listado de lo que Pablo puede querer decir a lo largo de todas las cartas, porque habla acerca de estas cosas. Pero voy a ver en 3 ejemplos acerca de 3 tentaciones hechas a un joven, para que veamos que esas pasiones juveniles cómo pueden resumirse en algunos aspectos, pero también puede ser más extenso. Pero voy a quedarme con estos 3 ejemplos que un joven llamado Jesús fue tentado. Estos 3 ejemplos van a ayudarnos a ver cómo Timoteo y todo creyente joven debe huir. ¿Y de qué debe huir? Yo en la exposición de las cartas, cuando hablaba de Timoteo, yo di un dato, a ver si se acuerdan. ¿Hasta qué edad más o menos que contempla la Biblia que es alguien joven? 40 años. Bien, atendieron, muy bien. O sea, Jesús todavía era considerado joven. Entonces, vamos a ver estos 3 ejemplos. No voy a ser extenso, no vamos a leer todos los versículos. Ustedes de alguna manera van a estar familiarizados con esto. Pero cuando habla acerca de las pasiones juveniles, ¿qué quiere decir? Un deseo fuerte. ¿Por qué? Primero, un deseo de satisfacer los apetitos físicos, como por ejemplo, comer, beber. ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre, pero como que, no sé si hambre en el sentido de no tener tanto que comer, sino que por ahí se les pasó la hora y en vez de comer a la 1, o a las 12 van a comer a las 3? No se les retuerce el estómago de decir, ¡ay! Y los niños, tengo hambre, mamá, tengo hambre, papá, tengo hambre. Ese es el deseo de satisfacer los deseos de la carne, o sea, los deseos del cuerpo, tanto de comer como de beber. Y nosotros vemos en Mateo, no lo voy a leer, pero lo voy a citar para que ustedes lo anoten si quieren. Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, que el joven Jesús tuvo hambre. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Él después de haber sido llevado al desierto, dice después de ayunar 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. O sea que cuando él tuvo hambre, tuvo un fuerte deseo de que de satisfacer el apetito, necesitaba alimentarse. Entonces, nosotros podemos ver por ese contexto el ejemplo de cómo uno puede ser tentado a satisfacer los apetitos físicos. Pero incluso por otros pasajes de la Biblia, nosotros relacionando incluso todas las cartas, podemos ver también que se puede agregar los deseos de
¿De qué? De cualquier tipo de placeres, ya sea por las riquezas, ya sea por las codicias. También se podría agregar cualquier tipo de placer de satisfacer la carne con respecto a los deseos sexuales, etc. Todo deseo carnal, todo deseo del cuerpo de satisfacer los deseos de la carne es algo que el joven creyente debe huir, como Timoteo debía huir. No tengo el tiempo para el contexto, pero en el contexto en el que vivía Timoteo, toda la inmoralidad que se vivía alrededor era como la inmoralidad que hoy en día nosotros podemos ver por la calle. Entonces, todo esto está incluido en huir de todo aquello que puede distraerlo y arrastrarlo a estar lejos y dejar de ser un utensilio, de honra. Segundo ejemplo, el fuerte deseo de poder. Un hermano dice que en la juventud está la pasión y esto debemos atenderlo, hermanos, en serio. En la juventud está la pasión descontrolada de ser el número uno. El deseo de brillar o de ser el dominante. Aunque no lo quieran admitir, eso está. Eso está. ¿Por qué lo sabemos? Porque el contexto en el cual Jesús también fue tentado. En Mateo 4, siguiendo ese mismo relato, versículos 5 al 7, van a ver cómo el joven Jesús fue tentado a dejarse caer por el precipicio, ya que como siendo hijo de Dios, los ángeles vendrían y estarían a su servicio. O sea, están a tu servicio, no te van a dejar caer. Porque sos hijo de Dios. El deseo dominante de ser el brillante, de llamar la atención, está en aquellas mentes juveniles de las cuales Timoteo y todo creyente joven debe huir. Y el tercer ejemplo es el fuerte deseo de las posesiones y de tener cada vez más y más de lo que ya tienen. Y en este contexto también, otra vez, el joven Jesús fue tentado en Mateo 4, del 8 al 10, fue tentado por el diablo. ¿Para qué? Dice que en ese contexto dice que el diablo, ¿qué hizo? Lo llevó a lo alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo? Todo esto te lo daré. El deseo de las posesiones. Pero como vemos nosotros, el Señor pudo vencer a esa tentación. El Señor pudo huir, pudo rechazar, pudo evitar esa tentación. Y como nosotros sabemos, el relato empieza con que el Espíritu Santo llevó ¿a quién? A Jesús, a este joven, al desierto. Fue el Espíritu de Dios quien lo llevó al desierto y es el mismo Espíritu que le recordó las palabras escritas, porque él siempre le respondió al enemigo: escrito está, escrito está. Era alguien que conocía la palabra, pero ante esa necesidad, necesitaba que el Espíritu Santo le recuerde, así poder vencer la tentación. Y fue el mismo Espíritu que lo sostuvo y lo capacitó. Jesús, hermanos, en su humanidad venció la tentación. Y luego, ¿qué pasó? Fue a Jerusalén a anunciar el Evangelio. O sea que el joven Jesús, ahora ¿qué pasó? Estaba preparado para toda buena obra. Pero él era Jesús. Hermanos, no se excusen. Sí, él era Jesús, pero esto lo hizo en la dependencia del Espíritu Santo y en su humanidad. Él era Jesús, es verdad, pero él era humano en este contexto. Y ahora el Señor espera lo mismo de sus seguidores. ¿Saben por qué espera lo mismo? Porque, como hemos leído la Biblia, es el mismo Espíritu que ahora obra en nosotros. No es otro espíritu, es el mismo Espíritu. Por eso, Pablo mismo le dice a los Gálatas en capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad
en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos juveniles, los deseos de la carne. Y en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, el Señor espera lo mismo de nosotros. Pero como dije también en otro contexto, el cristiano, Pablo lo está llamando a huir, a dejar de hacer lo malo. Pero dejar de hacer lo malo no termina simplemente en no hacer más nada. Me quedo ahí, no, listo, para huir, prefiero no ver, no hacer nada, me quedo en casa, me encierro. No. El creyente fiel huye, pero también sigue. Dice, ese sigue, es perseguir, es correr tras. O sea, dejo de hacer lo malo, huyo de esto, pero persigo otra cosa. ¿Y qué es lo que el creyente va a perseguir? Dice ahí, va a perseguir, va a correr tras la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Invocan al Señor. Escuchen lo que dice un hermano. Un utensilio útil persigue firmemente lo siguiente. A. Ese estado de corazón y mente que está en armonía con la ley de Dios, que es la justicia. La confianza humilde y dinámica en Dios, que es la fe. Un profundo afecto personal por los hermanos, incluyendo en tu interés benevolente aún los enemigos, que es el amor. Y una comprensión sin perturbación perfecta, que es la paz. Con todos los cristianos con los que en oración y alabanza invocan al Señor. Eso es lo que dice un hermano. Y lo que puedo resaltar de ese versículo, de esos versículos, hermanos, en mi meditación es esta. Deben entender, incluso aquellos que están siguiendo la transmisión y todos los que estamos en este lugar, hermanos, si quieren crecer en fe, si quieren poder ser útiles en las manos de Dios, si quieren madurar, huir del pecado y perseguir la vida piadosa, no es posible estando solo o sola. No es posible. Hermanos, deben entender esto. No será posible por más que pases horas y horas en internet viendo prédicas y por más sanas que sean y hermanos sanos que sean, no vas a poder crecer. Podrás incluso ver todas las conferencias que puedas encontrar en internet. No vas a crecer. Solo podrás ser un instrumento útil en las manos de Dios si sigues sus diseños. Y el diseño de Dios es la iglesia local. Solamente ahí los utensilios podrán sentirse o podrán ver su desarrollo, su crecimiento. Toda madurez espiritual, todo lo que el cristiano necesita para crecer en la justicia, la fe, el amor y la paz es la iglesia. No es posible hacerlo solo. Solo es posible estando en comunión ¿con quién? Con los de corazón limpio, con aquellos que invocan el nombre del Señor. No hay otra forma, el Señor no diseñó otra. Por eso es necesario estar entre hermanos. Solo así serán preparados y serán aquellos utensilios que Dios quiere usar. Cuarto, los preparados para toda buena obra desechan y no se enredan en cuestiones necias, sino más bien saben discernir. Veamos el versículo 23 rápidamente, pero dice ahí, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas.
Esa palabra desecha es poner a un lado, dejar de lado, sacar de encima, arrojar afuera. No sé qué es lo que les puede quedar más, pero usen cualquiera de esos y va a dar resultado. Desechen, dejen a un lado, sáquenlo afuera. Dejen a un lado las cuestiones necias. Esa palabra cuestiones necias es la palabra griega moros, que significa torpe de mente, tonto o estúpido. Otra vez, ¿por qué? Es las traducciones que encontré. No lo estoy inventando. Esas son las cuestiones necias. O sea, no tienen sentido que se enreden en esas cosas. Es algo tonto, es algo estúpido, es algo torpe de mente. Pero también dice insensatas. Y esa palabra insensatas es en cuestiones que sean ignorantes o sin formación. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1 de la primera carta, en la iglesia de Éfeso, Pablo cita a aquellos que eran como supuestos doctores de la ley. Pero Pablo afirma en ese contexto, en el versículo 7 del capítulo 1, dice él, que no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. O sea que estaban en la necedad de sus mentes y eran sus acciones insensatas y sus enseñanzas también porque ni siquiera las entendían. Ellos tenían esos falsos o esos supuestos doctores de la ley. Ellos tenían y vivían un cristianismo a su manera, pero lejos de la revelación divina. Ellos se enredaban en todo tipo de cuestiones y enredarse con ellos solo engendraría ¿qué? Contiendas, pleitos, divisiones y todo lo que ya hemos visto. Pero hermanos, en nuestros días no es distinto. Hay muchos que opinan de Dios, hay muchos que opinan de la iglesia, hay personas que comentan de lo que puede decir ciertos pasajes de la Biblia, pero no conocen al Dios de las Escrituras, ni siquiera tienen tiempo para leer las Escrituras. ¿Y por qué no tienen tiempo? Porque simplemente no tienen esa necesidad o ese deseo por las Escrituras. ¿Por qué? Porque simplemente ellos piensan que su forma de razonar, la fe, la forma de ver a Dios está bien. Entonces lo único que están haciendo es rechazar las Escrituras. Y entonces, ¿qué puede salir, hermanos? ¿Qué puede salir de una charla con personas que hacen a un lado la palabra de Dios? Con los que no quieren someterse a la voluntad de Dios y no quieren saber nada de Dios. ¿Qué puede salir con aquellas personas que solamente siguen sus inclinaciones y sus pensamientos? Contienda. No va a salir otra cosa. Por eso que en nuestros días hay muchísima gente que incluso van a congregaciones, pero no tienen una pasión por las Escrituras, no tienen hambre por las Escrituras, pero se ponen a discutir de doctrinas, de enseñanzas, pero enredarse con ellos simplemente es llevarnos a la contienda. Por eso es necesario pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a discernir, que nos ayude a discernir, que nos dé ese momento de tener que callar cuando nosotros percibimos que no tienen un afecto por la palabra de Dios. Versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siervo del Señor, la palabra siervo es la palabra que también hemos aprendido, es la palabra griega doulos, que significa esclavo, el esclavo del Señor. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa palabra sufrido es paciente, que aprende a sobrellevar el mal. Versículo 25, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y esto nuevamente una exhortación a cada uno de nosotros y a aquellos jóvenes, aquellos que están abrazando la sana enseñanza, aquellos que pareciera que todos aquellos que no creen de la misma forma que ellos
Simplemente se ponen el escudo, la espada y ni siquiera van con mansedumbre, humildad, sino agarran la Biblia. Y yo ya lo he dicho esto muchas veces. No van con la Biblia a enseñarles la Biblia. Van, agarran la Biblia y les dan bibliazos. Tratan que a la fuerza entiendan lo que ellos entienden. Se enojan cuando no entienden lo mismo que ellos entienden y no se dan cuenta que si ellos entienden es por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios les abrió el entendimiento. Pero ahora se creen más sabios que otros, ahora se creen más inteligentes que otros, ahora se creen tener ellos la verdad y todo el mundo es mentiroso, todo el mundo. Dice ahí que el siervo, el esclavo debe ser, ¿qué? Amable, no contencioso. Debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar, hermanos, a nadie que agarres a bibliazos le estás enseñando algo. Enseñale la palabra de Dios con mansedumbre. Sufrido, o sea, soportando incluso a aquellos que se opongan a la verdad, dice ahí. Y esa palabra mansedumbre, ¿saben lo que dice en la traducción? En otras traducciones debemos nosotros enseñarles cómo, con gentileza, con humildad, con amabilidad. ¿Para qué? Para que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de él. Deben tener misericordia, hermanos, al enseñarles la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque ahí, quién sabe que con tu mansedumbre, con tu enseñanza bíblica, vos puedas de alguna manera mostrarle que has sido simplemente esclavo del enemigo. Y escuchen lo que dice en estos últimos versículos, en el 25 y el 26, lo quiero leer en el lenguaje actual para que todos lo puedan entender qué es lo que está tratando de decir. Dice así: y cuando corrijas a tus enemigos, aquellos que se oponen a la verdad, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, o sea, como te lo ha dado a vos, y de conocer la verdad, como ahora la conoces vos. Ahora dice, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Esto es fuerte, pero es una realidad. Mi amigo, mi amiga, en esta mañana, si todavía vos no abrazas la fe cristiana, si todavía estás rehusándote ahí, te estás reteniendo, estás ahí dudoso o dudosa, si todavía te resistes a escuchar el llamado de Dios, debes darte cuenta en esta mañana que estás cayendo en la trampa del diablo. Jóvenes, niños y grandes y los que están siguiendo la transmisión, si no has puesto tu confianza en Cristo, si no te has aferrado a sus verdades, debes saber esto: estás cayendo en la trampa del diablo. Él te hace pensar, no, yo con mi vida hago lo que quiero. Él te hace pensar que no, que si yo me uno a la iglesia por ahí ya no voy a hacer las cosas que yo quiero. Nunca. No estás haciendo lo que vos quieres. El texto dice que estás haciendo lo que el diablo quiere que vos hagas, porque eres su esclavo. Él te tiene prisionero, Él te metió en esa trampa, vos estás en ese lugar haciendo lo que Él quiere, no lo que vos querés hacer. Entonces debes entender esto: estás esclavizado, estás encadenado a los deseos del diablo, pero debes escapar de esto, debes huir de esto, debes ser libertado. Y hay alguien que sí puede libertarte. El único que puede libertarte de esa esclavitud es Cristo Jesús. Posiblemente no te sientas esclavo porque caminás por acá, por allá. Yo te digo, tenés cadenas en tus manos y en tus pies. Está loco el pastor. Lo tenés. Por eso, eso es lo que te impide creer.
Pónganse a pensar, ¿por qué me cuesta tanto creer? ¿Por qué no puedo acercarme? Si estoy entendiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no puedo unirme? Porque estás esclavizado. Y debes clamar a Cristo. Ayúdame, Señor, sé propicio a este pecador, sálvame, ayúdame, libérame. Y en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede libertarlos, solo Jesús puede darles esa libertad del enemigo. Y ya no más estarán en las garras de él, sino estarán en las manos del Señor. Hermanos, Dios quiera que los que están ahí esclavizados puedan ser liberados, pero deben acercarse a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo así podrán ver esa mano preciosa y bondadosa de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos en este capítulo. Para finalizar, hermanos, quiero hacer un resumen rápido. Porque todas estas enseñanzas a las cuales nos hemos expuesto de principio a fin de este capítulo, del capítulo 1, y aunque hayamos visto muchos imperativos, muchos mandamientos que nos confrontan con nuestra negligencia, y aunque el hablar de utensilios de honra y de deshonra nos pueda llegar a asustar un poco, hermanos, toda la intención del apóstol Pablo es llevarnos a que entreguemos completamente nuestras vidas a aquel que lo hizo todo, a Jesucristo. Pablo no está intentando atemorizarlos, les está mostrando una realidad para que se entreguen al Señor, a Cristo. Él quiere mostrarles a aquel que fue crucificado. Hermanos, cuando nosotros empezamos este capítulo, Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, esa gracia ya nos fue dada. Sin nosotros merecerlo, Dios tuvo a bien mirarnos, pero Él pudo mirarnos solamente en Cristo Jesús. Es Él el que debe ser honrado. Cristo debe ser alabado por lo que Él hizo. Hermanos, Él sufrió en nuestro lugar. Él murió. Él fue clavado, Él derramó su sangre, Él sufrió penalidades para que también nosotros podamos sufrir esas penalidades. Hermanos, Él es el que nos llamó, el que nos escogió, el que nos hizo soldados y atletas y labradores. Él es el que murió y resucitó y nos dejó sus enseñanzas para que nosotros pudiéramos encargarle y pasemos estas enseñanzas a otros hermanos fieles para que ellos también puedan seguir enseñando a otros. Él, solamente Jesús aquel que vino a este mundo. Él es la única esperanza viva que nosotros podemos tener, es la única esperanza viva y verdadera. Porque Pablo nos dijo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Todo el tiempo trata de mostrarnos a Jesús y que nos aferremos a Él. Hermanos, si nos entregamos en sus manos y seguimos sus diseños, Él nos hará obreros fieles que usan bien la palabra de Dios. Si nosotros no nos distraemos de la obra que el Señor ha preparado para que nosotros, como utensilios de honra, útiles en las manos del Salvador, podamos seguirlo, debemos nosotros atenderlo. Hermanos, no temamos. Pablo dijo, el fundamento de Dios está firme. Él conoce. El Señor conoce a los que son suyos y los suyos siguen la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Hermanos, todo el tiempo Pablo ha intentado en estos 2 capítulos y va a seguir haciéndolo, mostrándonos realidades que nosotros veamos a Cristo, honremos a Cristo, sigamos a Cristo, cantemos a Cristo, dediquemos nuestras vidas a Cristo. Y es por eso, hermanos, que la gloria, la honra y la alabanza solamente debe ser a nuestro Cristo. Es Él el que nos salvó y nos preparó para toda buena obra, la cual Él mismo
hizo y la preparó para que nosotros anduviéramos en ella. Todo lo hizo y todo lo hizo por gracia. Solo por gracia debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, por amor a aquel que nos amó con amor eterno.